Conoce una nueva forma de ver televisión. wowmx.tv. Buenas tardes amigos de En Tus Propias Palabras, soy Alejandro Ruiz y miren, dentro de lo que estamos viviendo, esta vorágine de acontecimientos en cuanto a la libertad de expresión, hasta dónde llega la libertad de prensa, las situaciones tan desafortunadas que hemos tenido oportunidad de conocer en Tamaulipas, en Campeche, algunas actuaciones judiciales en exceso para ofrecer disculpas, la situación tan lamentable que vimos con un senador cuando una persona fue a disculparse al Senado y estamos viviendo tiempos de alguna manera especiales y no sé si sean favorables o no para la libertad de expresión y la información que se requiere para el ciudadano. Pero me gustaría hoy platicar con un periodista al cual estimo, aprecio y que ha estado con nosotros, Iram Ordóñez. Iram, gracias por estar aquí con nosotros. Alejandro, un placer saludarte, un placer estar contigo y con tu auditorio. A ver, Iram, algo que nos ha llamado mucho la atención y estamos muy inquietos. Ante tantas situaciones que se están dando, ante un poder judicial para muchos ya que quedó incluido dentro del Ejecutivo, para otros que siguen manteniendo la independencia por ser electos por el pueblo, en fin, ante esta situación que era antes el vaso que controlaba o que hacía el equilibrio en la balanza, hoy por hoy tenemos un poder ejecutivo muy fuerte, con cámaras, diputados y senadores con mayoría, sea o no real, lo cierto es que están ahí, con un poder judicial que pues de alguna manera ha sido prácticamente cooptado por el Ejecutivo. Y en esas situaciones, ¿dónde quedan los periodistas? Bueno, los periodistas tendrían que ser en esta, entiendo, tendrían que ser en esta vorágine de situaciones, de cambios, de transformaciones que estamos viviendo en nuestro país, tendrían que ser, en teoría, el fiel de la balanza. Tendrían que ser aquellos que tendrían que no participar de ningún ejercicio público de poder y al mismo tiempo estar presente en todos ellos. O sea, si tuviéramos la posibilidad de estar en un marco legal y en un marco práctico de ejercicio periodístico y de libertades garantizadas, el periodista tendría que ser aquel que pudiera señalar cualquier situación que considere sea inconveniente para la libertad de expresión y para la libertad de prensa en un país como México. Desafortunadamente me parece que no está sucediendo y que cada vez está más coartada en ese sentido. En esta vorágine de cambios, como bien mencionas, me parece que la prensa podría jugar un papel fundamental para el Estado, como un punto fundamental a seguir para después tener un ejercicio de control, un ejercicio de restricciones, un ejercicio en donde pudiéramos eventualmente ver un ojo que todo lo ve, un ojo que todo lo sabe, un ojo que todo lo puede analizar, un ojo que todo lo puede censurar, o un ojo incluso más allá que todo puede controlar. Entonces, la prensa, digamos, tendría que jugar un papel fundamental si sus garantías de ejercicio profesional estuvieran garantizadas como tal. Valga la redundancia, pero me parece que eso, por lo menos ahorita, no se está viendo así y creo que no vamos en ese camino. Ahora, Iram, es que ¿cómo debemos de tomar lo que está sucediendo? Por ejemplo, hemos visto tantas aberraciones de la vida pública de los servidores públicos que eso se entiende que es parte del dominio público, donde podríamos manifestarlo. Por el otro lado, también sabemos de la labor de investigación, que una vez que se sustenta,
pues tendría también que saberse cuando afecta en alguna forma a los mexicanos, ¿no? Y tercer punto, hay quien ha dicho que hay en México libertad de expresión, pero no de mentiras. ¿Quién califica las mentiras? Cuando ves eso dices, bueno, pues entonces si al final a quien le incomode, concretamente en el servicio público, me puede llegar a denunciar, demandar, ganar, aplastar, sobajar mi dignidad, pues entonces, ¿en dónde estamos, no? Estamos en una situación cada vez más compleja. O sea, para la libertad de expresión y para la libertad de prensa en México estamos viviendo momentos complicados, fundamentales me parece, en donde no solamente, digamos, si nos remitimos a lo que sucedía en el pasado, utilizando una frase como muy común ahora, lo que sucedía en el pasado era que el Estado como tal se guardaba, valga la expresión, el derecho de poder censurar de manera incluso violenta, sumamente agresiva, o de plano cortar la carrera periodística de un comunicador. Hoy no necesariamente tiene que ser así para censurar. Lo que está utilizando el Estado es un tema de un marco legal que está cada vez controlando de una manera más eficiente para ellos, y que obviamente uno de los puntos fundamentales es atacar las posibilidades o las libertades, no solamente de los periodistas, sino de la gente en común. Van de la mano en ese sentido, porque algunas de las cuestiones que están ahora pretendiendo censurar desde el Estado, no solamente están dirigidas al ejercicio periodístico, sino al ejercicio de la comunicación y de la libertad de expresión de todos los mexicanos. No sé si necesariamente empieza por la sociedad y deriva en los medios de comunicación, o es al revés. Me parece que es una cuestión de un ciclo vicioso que podría convertirse en una situación muy compleja para nuestro país. Las leyes mordazas, las leyes que tradicionalmente se han llamado así, por coartar las libertades de prensa que en México legalmente y constitucionalmente están garantizadas, pues cada vez son más comunes, pero me parece que están utilizando el ejercicio del el derecho para poder coartar la libertad de expresión que no le convenga al Estado. Eso no le conviene al Estado, pero no le conviene a la sociedad, no le conviene al país. Eso es algo que yo veo que está sucediendo ante los medios de comunicación, y repito, no es similar a lo que pasaba hace 30, 40, 50 años en México, en donde podrían incluso desaparecer al periodista, y si bien hoy las armas o el ejercicio de la violencia contra un comunicador no está exenta, no estamos exentos, lo hemos visto, me parece que va más por el camino de la modificación de las leyes para ir ejerciendo un control sutil, de momento, y que eventualmente no lo sea tanto. De acuerdo, y además hace poco platicaba con otro amigo periodista y me decía, recordarás los tiempos del show cómico, mágico y musical. Y yo inocentemente pensé que se referían a Beto el Boticario en la carabina de Ambrosio. Y me dice, no, la mañanera era un show, ¿no? Mientras hablaras acorde a lo que se mencionaba el presidente, pues eras perfectamente un periodista libre, ¿no? Pero faltaba que dijeras algo para que saliera el universo de los otros datos o de las descalificaciones. Y desafortunadamente cada día es un deporte más peligroso de ejercer el periodismo en México. Alejandro, me parece que el ejercicio de la conferencia mañanera, si nos remontamos a los tiempos de López Obrador en la Ciudad de México, me parece que fue un buen ejercicio de comunicación. Me parece que la idea es interesante, y ese contacto permanente entre el dirigente y la sociedad de alguna manera cumplía con alguna función. Eventualmente el ejercicio se ha ido desvirtuando hasta convertirse efectivamente en un ejercicio de propaganda, es un ejercicio de convencimiento público, en un ejercicio controlado, extremadamente controlado hoy, en donde prácticamente ya no es tan fácil poder hacer preguntas complejas, preguntas difíciles. Desafortunadamente los periodistas les revisan ahora las preguntas, les censuran las preguntas.
han suspendido a reporteros que hacen preguntas complicadas en el marco de la mañanera. Y entonces, como tal, el ejercicio abierto, democrático, periodístico, como debería de ser un ejercicio de la mandataria nacional, en este caso hacia el pueblo, hacia la gente, se ha desvirtuado. Entonces, se ha convertido prácticamente en un ejercicio propagandístico y de difusión de lo que hace el gobierno desde la perspectiva del gobierno, desde la ideología del gobierno, en donde no hay cabida como tal a ideas de disentir, a ideas diferentes, a ideas contrarias, y en donde también se ha hecho escarnio público de figuras que no son afines al gobierno, evidentemente, que les son muy incómodas, y entonces vemos nombres de periodistas que aparecen constantemente en la conferencia mañanera, más en la época de López Obrador, en donde sí se hizo, diría yo, un ejercicio de destrucción de imagen muy severo para algunos periodistas, ejemplificando en ellos a toda la prensa mexicana, ¿no? Como si toda la prensa fueran Loret, o como si toda la prensa fueran algún periodista o Aguilar Camín, que no lo son, y que obviamente utilizaron a la imagen de estos periodistas o comunicadores u opinadores como un ejemplo para poder desvirtuar el ejercicio periodístico, que como sea, con todas sus bemoles, un ejercicio periodístico que le hace falta al país y que le hace falta, evidentemente, cuando se ejerce con libertad, a cualquier nación del mundo que se precie de ser democrática, por lo menos medianamente democrática. Aquí algo que me llama la atención, ¿crees que faltó solidaridad entre los comunicadores? Mira, a ver, esa es una buena pregunta y me parece que la respuesta puede ser un tanto triste. La solidaridad siempre ha faltado entre el gremio periodístico mexicano. Han pasado un montón de cosas en este país desde hace muchos años en donde se abrían posibilidades de que la prensa como tal pudiera ser más solidaria con las problemáticas, con las situaciones, empezando desde las condiciones laborales y económicas con las que se ejerce nuestra profesión en México. Y a partir de allí, pues muchas otras más, ¿no? Definitivamente creo que sí hemos dejado de ser solidarios y hemos dejado eso como un espacio abierto para que la prensa la prensa no sea, no sea digamos, un punto donde la sociedad se solidarice con ese ejercicio. O sea, yo entiendo que cada vez más mexicanos comprenden que la libertad de prensa como tal es fundamental para las garantías y para los derechos humanos ejercidos cabalmente en un país como México. Pero desafortunadamente me parece que hemos dejado ir muchas oportunidades y ante la situación, por ejemplo, de violencia verbal, de violencia física, con la cual hoy ahí está el periodismo mexicano ejerciéndose. Me parece que la sociedad mexicana es muy ajena a eso, tristemente, y tiene que ver con la falta de solidaridad que los periodistas como tal hemos tenido entre nosotros y no hemos hecho un ejercicio adecuado de comunicación para que la sociedad comprenda la importancia de tener periodistas que puedan decir lo que piensan sin resquemor a que vaya a haber alguna censura de ninguna naturaleza. Durante la mañanera del pasado sexenio vimos, yo creo que lo peor que se pudo haber dado. Por un lado vimos la denostación que se hacía a compañeros, a periodistas, ya lo dijiste, uno Loret, cuánto gana Loret, Alarraqui, por citar algunos, ¿no? Pero también vimos algo que fue caricaturesco para nosotros, ¿no? Compañeros nuestros, caracterizados, lejos de ser periodistas, sino como meros imágenes de, pues ya no te diría ridículas, que en un momento dado, lejos de inspirar confianza, era un vil show. Se convirtió en un show y también nosotros convertimos al periodismo en show. ¿O tú qué consideras de esos extremos? Bien, me parece que es un tema muy, muy complicado igualmente. Yo creo que las redes sociales como tal, para bien o para mal, dieron pie a todo ese tipo de cosas, en donde no solamente algunos comunicadores comenzaron a generar
personajes en el afán de conseguir público, de conseguir audiencia, de conseguir likes, de conseguir toda clase de beneficios de imagen y de presencia pública, y que allegados, por ejemplo, al ejercicio del poder, pues todavía hacían un caldo de cultivo más complicado para que surgieran este tipo de periodistas que se convirtieron, repito, en personajes y que además han sido motivo de toda clase de comentarios en redes sociales y en reuniones de mesa y sobremesa. Es muy lamentable que esto suceda, pero me parece que también hay mucha banalidad en el ejercicio periodístico. A veces hay poca profundidad. Entonces, cuando se permiten ese tipo de cosas abiertamente, pues se da pie a todo esto. Me parece que esto no va a parar. O sea, el asunto va a ser, vamos a ver comunicadores o pseudocomunicadores que utilizan este tipo de herramientas para poder ganar terreno, ¿no? Y las redes sociales, que también son un escenario muy poderoso para poder, por lo menos, si no intentar ejercer el periodismo, sí ejercer el influyentismo, el ganar voluntades, el ganar el buen visto de la gente, sin profundidad, sin todo eso, ese tipo de cosas que veíamos o de análisis y de ejercicio serio y cabal del periodismo que se hacía antes. Desde luego que siempre va a haber periodistas profundos, serios, analistas muy buenos, que en México los tenemos yo diría bastante buen número en todos lados de la República Mexicana. Pero este tipo de ejercicio también lo iremos viendo cada vez más. Y sí, sí es lamentable y tendremos, me parece que para bien o para mal, que convivir con ello. Ahora, si te das cuenta también dentro de las noticias que se están dando, o sea, cuando ves que hay una red de huachicol, que es increíble el daño a la nación que se ha logrado y que de repente dices, bueno, hay más noticias al respecto que personas detenidas. Si te das cuenta de lo que estamos viendo, personas en España que están presumiendo o están hablando de una convivencia, cuando dices, oye, ¿y nuestros impuestos dónde andan, no? Allá en España. Cuando ves que otro senador va y obliga a un ciudadano a presentarse en el Senado y disculparse, cuando los jueces o las autoridades judiciales obligan a los ciudadanos a que vayan a disculparse 15 días, 30 días, cuando cierran periódicos, cuando persiguen, etcétera, de repente, la verdad, que te deprimes, porque dices, oye, ¿qué es lo que sigue? Si hacemos una cuestión analítica, objetiva y crítica, nos van a sacar, podemos peligrar nuestras libertades, nuestro patrimonio, etcétera. ¿Realmente crees que haya una garantía para los comunicadores? Es que es algo que me inquieta. Las garantías de manera escrita, de manera legal, las garantías como tal existen en México. El marco legal para el ejercicio del periodismo y del libre periodismo en México está. O sea, ahí lo tenemos. Y como muchas otras leyes, allí están bien hechas, están bien redactadas, están claras. Simple y sencillamente como tal, no se han ejercido, no se han cumplido adecuadamente, no se cumplían antes, me parece que se están cumpliendo cada vez menos ahora. Y además, este marco legal como tal empieza a moverse, empieza a modificarse. Durante mucho tiempo permaneció allí, pero ahora se está modificando y algunas otras leyes están intentando abarcar el ejercicio periodístico que cada vez se ve más coartado. Preguntabas al principio acerca de hacia dónde nos dirigimos. Y bueno, lo que pasa es que cuando tú tienes una figura presidencial tan poderosa como la de López Obrador, en donde es tan influyente, una figura política tan influyente en su círculo ideológico y en su círculo político y en su círculo de mandato, que obviamente lo que él dice, como él lo piensa o como él lo pensaba y lo externaba, quedó impregnado en muchos de los dirigentes de Morena, en muchos de los dirigentes en muchos gobernadores,
en diputados, en gente del gabinete, y como tal han mantenido tú ves esa ideología, ese punto de vista, ese comportamiento de animadversión hacia los medios de comunicación, en donde durante 6 años vimos que se utilizaban a los empresarios, a los periodistas, algunas figuras como tal de influencia, contrarias a la ideología del gobierno de la Cuarta Transformación, como Peraloca, en donde fueron prácticamente acusados de todos los males que acontecen o acontecieron o casi casi acontecerán en el país. Entonces, vemos un ejercicio en donde de repente se habla de cualquier tema y todos los funcionarios, es casi inequívoco, van a hablar de García Luna, van a hablar de Felipe Calderón y van a traer esas historias de manera repetitiva, aunque casi no tengan que ver con el tema del que se está hablando. Entonces, bueno, tiene que ver con esa influencia tan poderosa que la figura de López Obrador ha sembrado en los funcionarios de su administración y de la actual administración. Yo espero realmente, ojalá, me parece que por el bien de la libertad de expresión y de la libertad de comunicación y de la libertad de prensa en México, la actual administración y la presidenta pudieran hacer una diferencia en ese sentido y entrar, digamos, en una dinámica en donde se permita que los medios de comunicación y que la prensa puedan decir las cosas sin que alguna expresión, manifestación, escrito o punto de vista que se mencione genere eventualmente alguna reacción de carácter judicial o algún seguimiento específico, concreto, que pudiera terminar en un acto más allá. Entonces, ojalá así sea, ¿no? Que podamos decir absolutamente todo lo que pensamos, como podríamos y deberíamos de decirlo todos los mexicanos, sin resquemor a ninguna reacción punitiva de ningún tipo. Aquí vamos a hacer una pequeña pausa, pero antes de irnos a la pausa te pregunto, tú en tu labor, en tu ejercicio profesional como comunicador, como periodista, ¿hasta dónde tú sientes tranquilidad y en dónde inicia tu inquietud por lo que pueda llegar a pasar? Pero no me lo respondas ahora. Hacemos una pequeña pausa y volvemos. Estamos en tus propias palabras. Somos wowmx.tv. Vive tus vacaciones de forma fácil y divertida. En una increíble estancia de una semana, con un valor al público de 52,000 pesos. Pagando solamente 14,800. Ocupando una elegante suite para 6 personas en el lujoso resort NYX de Cancún, el cual cuenta con una playa azul coral con elegantes camastros y una espectacular alberca con vista infinita, degustando su alta gastronomía internacional e italiana en los restaurantes Bellavista y Chianti. Con gusto lo esperaremos. Te preguntaba, Iram, ¿hasta dónde en tu ejercicio profesional sientes que estás de alguna manera tranquilo? No te digo comprometido porque siempre lo vas a estar con tu profesión, pero ¿hasta dónde sientes tranquilo y hasta dónde sientes ya el decir, oh, esto es zona arriesgada? Mira, bien, tú sabes que yo tengo ya varios años dedicándome a la asesoría de prensa. Que mi trabajo ha sido acercarme a los medios de comunicación para que empresas, personajes, eventos, quienes tengan la necesidad de tener un acercamiento con los medios de comunicación lo puedan hacer a través de tu servidor. Y déjame decirte, esta ha sido una actividad que a lo largo de los años he ejercido con un placer enorme y en general, y sobre todo en los últimos años he tenido la posibilidad de irme acercando a algunas problemáticas y algunos temas de carácter social, de carácter político incluso, que sí pueden ser sensibles o que han sido sensibles. Hasta el momento,
y yo eso lo entiendo perfectamente. Mi ejercicio de comunicación en ocasiones es bien recibido por algún medio y en ocasiones no. Entonces a mí me publican algún comunicado de prensa que yo mando, yo hago boletines de prensa como si hicieran notas. ¿Por qué? Porque digamos, eso es lo que yo tengo en mi ADN, ¿no? De trabajo profesional. Entonces yo en ocasiones cuando he enviado información un poco más sensible, sí he tenido en alguna ocasión, debo decirlo, alguna reacción, en algún momento me llamaron a mi domicilio para hacer alguna amenaza, sí llegó a pasar, este, no sucede nada, en algún momento sí han reventado alguna conferencia de prensa que yo he convocado, también ha sucedido, pero bueno, son cosas que uno entiende estando del lado de la comunicación y del periodismo que llegan a suceder eventualmente, ¿no? Entonces, yo soy, digamos que, abierto a que eso puede pasar cuando estás tocando temas sensibles. De cualquier manera, todos los medios de comunicación tienen, digamos, esa posibilidad de que si algún tema entra dentro de su política editorial, lo puedan publicar o no. Ellos tienen esa posibilidad, ese derecho, y lo van a tener siempre, y lo deben tener siempre. Entonces tú compartes la información por más sensible que sea, para ver si algún colega lo puede publicar de manera completa. Afortunadamente me ha sucedido mucho que yo comparto información y tal cual comparto la información, los colegas la han publicado en algunas ocasiones en algunos medios, incluso internacionales. Esto ha sido muy gratificante, y como tal no he tenido un ejercicio de censura a mi actividad de RP o mi actividad de asesoría de prensa, que yo, salvo esos momentos así un poquito complicados, no he tenido como tal una censura de ninguna naturaleza. De repente, sí, alguien que dice, ¿sabes qué? Lo que estás diciendo es bastante fuerte, vamos a matizarlo, ¿ok? Bueno, el uso del lenguaje lo puedes utilizar, está bien, pero como tal no he tenido ningún problema y hemos tocado temas de cuestiones ejidales, de cuestiones de grupos indígenas, de cuestiones sindicales, de luchas de toda naturaleza que han salido publicados de manera adecuada. De hecho, son los temas que a mí como que más me llaman la atención, empresariales también, tú lo sabes, De acuerdo. y que de repente hay algún tema en donde se señala alguna situación de algún grupo empresarial que cometió algo indebido y hay que señalarlo también. Entonces, no importa en dónde se cometa el ilícito, si se puede hacer público, adelante. Yo me muevo más por causas que por ideologías. Las ideologías como tal, me parece, se modifican, se cambian, se transgreden, ¿no? Dirían por allí, utilizando un término más periodístico, se tuercen. Las causas no. Las causas son más sólidas, más serias y prefiero seguir y prefiero trabajar con gente que tiene causas. Y eso me parece que es interesante. Cuando a mí me parece que hay una causa interesante detrás y yo estoy en posibilidad de echarle la mano a quien tiene una causa y a quien quiera hacer público una causa que daña, digamos, la honorabilidad o los derechos de un grupo, de una persona o de alguna instancia, ¿por qué no? Lo voy a hacer. Y me parece sumamente adecuado lo que estás haciendo. Por cierto, Irán, para las personas que quieran en un momento dado acercarse contigo para una campaña o para que los ayudes a sus fines, ¿qué nos puedes decir dónde te pueden comunicar, se pueden comunicar Sí, un contigo? número telefónico, el 5511 50 0487. En ese número telefónico me pueden localizar. Un correo electrónico, HIRJOS, dice irjos@gmail.com. De acuerdo. Ahora, otra de las cosas. Decían que en México la libertad de expresión está garantizada, pero no la libertad de mentir. Pero si te das cuenta, hoy por hoy las noticias nos están desbordando, porque vemos en la mañana que hay un informe oficial de lo que está pasando e inmediatamente las redes sociales se encargan de desmentirlo. Entonces ahí de verdad se vuelve la verdad tan efímera
y la mentira tan, de alguna manera, tan solapada, porque esa verdad va a ser castigada. ¿Qué hacer los comunicadores, qué hacer los periodistas ante esa situación? Bueno, hay dos cuestiones. Uno, la libertad de mentira o digamos, la libertad que se tiene para poder atacar lo que se considera como una mentira depende de dónde venga, ¿no? Evidentemente, si yo digo una cosa, pues siempre va a ser para mí la verdad, y lo que dicen los otros siempre va a ser para mí la mentira. Entonces depende de donde uno vaya. Me parece que en el ejercicio periodístico, la investigación, la profundidad, las entrevistas, el acercarse a los voceros, el buscar quién emite la información y quién opina acerca de eso, contraponer, digamos, los puntos de vista y la información, me parece que eso no puede pasar de moda. Entiendo que hoy el Internet es un ejercicio, la inteligencia artificial, entonces esa información toda ahí está y de repente el periodista hoy puede echar mano de eso siempre y cuando no sea la única fuente. O sea, tú no puedes hacer de lado tu ejercicio periodístico para poder publicar alguna información. Yo creo que habría que ir más allá y no habría que dejar jamás la práctica de los géneros periodísticos como tal se nos enseñaron en la escuela y como tal lo hemos ejercido o lo ha ejercido la prensa seria durante mucho tiempo, la entrevista, el artículo, el reportaje, los géneros, la columna y todo ello, mientras más profundo y más investigado sea, es una manera de defenderse ante toda esta situación. Hoy, más que nunca, veremos en los próximos años, desde el ejercicio del poder, que se denoste, que se hable mal de algún periodista que habla mal a su vez o que señala alguna situación del gobierno, del Estado, de alguna autoridad. Y no necesariamente significa que eso como tal se tenga que creer a rajatabla, simple y sencillamente es el punto de vista de la autoridad. Y la autoridad, como cada vez tiene más fuerza y como la autoridad tiene más poder, tiene más control, tiene más herramientas, entonces la ofensiva puede ser cada vez más fuerte. Ante eso, lo único que queda es el ejercicio cabal y honesto de la actividad periodística. Entonces será más difícil, valga la expresión, hincarle el diente a un periodista que hace su ejercicio de manera honesta, profunda y con mucha claridad y con las fuentes fidedignas. En ocasiones, si la fuente como tal no está lo suficientemente informada, bueno, eso es otra cosa. Mientras el periodista trabaje e investigue, se blindará ante cualquier ataque y ante cualquier señalamiento provenga de donde provenga. Y te das cuenta que a veces la vida es un tanto simpático, la vida que hacemos. Y te lo digo porque durante el pasado sexenio, todos sabemos que para el sexenio anterior, el peor presidente fue Calderón. Pero pareciera que el mejor presidente fue Peña Nieto. Nunca se habló de él. De hecho, se habla de él en contra hasta este año con lo del aeropuerto, ¿no? Cuando arremetieron contra él, pero de en más, prácticamente en 7 años nunca hubo un señalamiento. Y te vas a dar cuenta no solamente con ese ejemplo, sino con algunos otros en donde las filias y las fobias, los acuerdos y los desacuerdos estaban muy marcados. Evidentemente, a mí me parece que, por ejemplo, los mandatarios mexicanos que conocen los últimos 4 o 5, conocen perfectamente, saben perfectamente de qué pie cojea cada uno y qué sucedió en el sexenio de cada uno. Me parece que no se pueden llamar a la sorpresa de que, ay, no sabíamos, ¿no? Ay, cómo fue que esto sucedió, lo tenían ahí como me parece que ellos conocen perfectamente porque tienen las herramientas de conocimiento para que así sea y por lo tanto, en ocasiones, cuando es pertinente para sus intereses políticos, para sus intereses ideológicos, para sus intereses de gobernanza a largo plazo, tocar a alguno y dejar de tocar al otro, pues lo van a hacer, ¿no? Entonces, ahí sí me parece que es un tema de entraña y es un tema de ejercicio ideológico y político beneficioso. Tristemente son
son los ejercicios de poder en México y me parece que son en todo el mundo, ¿no? Perfecto, ya estamos a 4 minutos de partir, nada más te hago el comentario simpático. Hoy tenemos un México tan dividido que para los que están a favor de lo que está sucediendo, pareciera que el mejor presidente es que está ahorita en Palacio, ¿no? Y para los que están en contra, pareciera que el mejor presidente está en el norte, o sea, me refiriéndome a Trump, ¿no? O sea, cómo es tan distante lo que estamos viviendo y tan complicado. Vivimos en un país completamente polarizado, dividido. Sabíamos que desde que sucedió la elección del 2018, el país se dividió, el país se polarizó y creo que va a mantenerse polarizado por un buen tiempo más. El ejercicio de reconciliación social, de reconciliación nacional, de reconciliación de los mexicanos, en donde por lo menos escuchemos y permitamos y defendamos incluso las libertades del que piensa diferente a nosotros o del que opina diferente a nosotros, no lo veo tan cercano. Creo que seguirá habiendo censura, ahora disfrazada de una manera o ejercida de una manera diferente a como se hacía antes, pero creo que para México vienen años de polarización que ojalá mientras más rápido pudiéramos acortarlos y encontrar afinidades en todo ello, me parece que será mejor para el futuro de nuestro país. Perfecto, Iram, te agradezco mucho. Rápidamente, en tus propias palabras, ¿quién eres? Soy un trabajador de los medios de comunicación, un asesor de prensa chambeador. Y un gran amigo de este medio. Gracias, Muchas gracias, Iram. Alex. Y sobre todo, gracias a ustedes que nos han seguido. Esto ha sido en tus propias palabras. Hasta la próxima.